Quiero mencionarles algo de nosotros, para que ustedes obtengan una perspectiva. Ya nosotros tenemos 37 años en el ministerio. Pero lo que quiero hoy referir, en medio de las condiciones difíciles que vivimos, solo tenemos un hijo. Aproximadamente hace 4 años, ese único hijo repentinamente presentó dolores, fue llevado al hospital, lo regresaron varias veces. Él insistía en ese dolor agudo, lo llevaron en Panamá al hospital. Él es un obrero en Panamá. En ese tiempo estaba trabajando como contador en la misión de Colón, Panamá. Y ese hijo se agudizó el dolor y tuvo que llevarlo de emergencia. Una operación, era apendicitis, se realizó la operación, pero ya realmente había explotado y se había convertido en una peritonitis. Pasamos mucho tiempo, nosotros estábamos aquí en Nicaragua, mi hijo estaba operado allá, no podíamos estar con él. Así que nos aferramos a Dios y teníamos que evidenciar que Dios no necesita de nosotros para manifestar su poder. Sí oramos mucho. Cuando llegamos allá, después de su operación, nosotros no estuvimos durante la operación. Él ingresó solo. Cuando él salió, nosotros llegamos posteriormente. Lo primero que me dijo al oído, y me hizo con seña para que me acercara, en el término nicaragüense, me dice: papá, estoy fregado. Puedo decir que Dios no solamente es real, sino que Dios es fiel cuando cumplimos su pacto. Desde aquí le decíamos qué es lo que debía de, qué alimentación. Ustedes saben que los hospitales tienen nutricionistas, pero ponían carne, pollo, cosas. Así que desde Nicaragua le decíamos qué es lo que debía comer y le pedíamos a nuestros consuegros que le llevaran el tipo de alimentación. Y cuando nosotros llegamos, pues esa comida la desaparecíamos y le dábamos lo que considerábamos nosotros en el Señor. Su hemoglobina, su sangre se mantuvo al máximo. Lo que quiero mencionarles con este testimonio es que lo que voy a tratar de presentarles no es basado en una teología, en una teoría, en una idea. Es algo que está soportado en experiencia. Todos sufrimos. Y aquí hay muchas personas que han visto el dolor de cerca. Hay algunos que han perdido seres queridos. Hay hermanos que no adoran hoy con nosotros a causa de esta pandemia. El miedo ha sobrecogido a muchos en el mundo. Es una realidad, sí, es una realidad. Debemos tomar medidas, correcto. Hay que usar mascarilla en un momento, sí. Hay que lavarse las manos, sí, también. Pero todavía hay algo más que debemos hacer. Y es tomar decisiones en cuanto a nuestro estilo de vida. Tomar decisiones
en cuanto a lo que Dios ha dicho y volvernos hacia su palabra. En estos momentos tan dramáticos de la vida, si hay un libro que cobra mayor significado, si hay un libro que ahora muchos leen, si hay un libro que ahora buscan con propiedad muchos para encontrar esperanza, es el libro de los Salmos. Recoge la experiencia, los sentimientos, las emociones, el drama de la vida humana. Vemos dolor, vemos llanto, vemos clamor, vemos angustia en los salmos. Refleja todo lo que el ser humano hoy puede estar viviendo. Y quiero llevarlos a ese libro, para que a través de la experiencia de ese libro tengamos hoy un mensaje de esperanza. El libro de los Salmos está dividido en 5 partes. Realmente son 5 libros en un solo libro. Vayan a sus Biblias y se van a encontrar en el número 1 de los Salmos, que dice libro primero de los Salmos. Y van a encontrar que termina ese primer libro en el número 42. En el 41 termina, y notarán que en sus Biblias dice el 42, libro segundo de los Salmos. ¿Lo vieron? En la parte de arriba, en el encabezado. Así que el libro primero comienza del número 1 hasta el 41. Pero noten algo importante, muy especial, que ese Salmo 41, ¿cómo termina? Si ustedes observan, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Así termina el primer libro de los Salmos. ¿Lo vieron en el versículo 13? Vamos al segundo libro de los Salmos. Ese segundo libro comienza en el 42, pero ahora noten ustedes que termina en el 72. Y al considerar el 72, noten ustedes la manera como termina ese libro. Versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. El tercer libro de los Salmos, el 73. Pero ahora vayan conmigo a cómo termina ese libro, especialmente cuando ven el 89 y vean los últimos versículos, o el último versículo. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. El cuarto libro comienza en el 90 y termina en el 106. Noten la manera, de igual manera, como este Salmos termina, versículo 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén, aleluya. Ese es el cuarto libro. Y el quinto libro es toda una estrofa en el Salmo 150. Alaben a Jehová, canten salmos a su nombre. Todo el Salmo 150. ¿Qué es lo que quiero mencionar? Las 5 partes del libro de los Salmos, como está dividido, obedece a una intención. Hay un propósito, hay un orden. No es algo desorganizado, no es una colección
de libros que fueron puestos allí de manera antojadiza no se refiere a pensamientos esporádicos, distantes, que fueron puestos ahí. No es una antología. El libro de los Salmos obedece a un orden. Son 5 partes del libro porque están arreglados conforme a los 5 libros del Pentateuco. ¿Recuerdan la expresión de Jesús cuando camino a Emaús habló con aquellos hombres? ¿No habéis leído lo que dicen las escrituras de mí en la ley, en los salmos y en los profetas? Los salmos están organizados así, basados en la estructura del Pentateuco. Y el Pentateuco tiene que ver con la ley de Dios. Ahora observo por qué en el libro de los Salmos constantemente hacen alusiones a ¿qué cosa? A la ley de Jehová. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Pero el Salmo 7 dice, Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Salmo 119, todo ese salmo alusivo a la ley de Jehová. Los salmos tienen que ver y están estructurados entonces en la plataforma sobre la base y el fundamento del Pentateuco. Así que no son salmos antojadizos, esporádicos y desordenados. Tienen que ver con una intención. Vayan conmigo rápidamente al Salmos 1 y 2. El Salmos 1 es el más conocido, más que el Salmo 2. Pero los dos constituyen la introducción de todo el Salterio. El Salterio es los himnos, los cantos de adoración del pueblo de Israel. Así que los dos salmos, el 1 y el 2, constituyen la introducción porque en su introducción dan un panorama de los temas que el pueblo de Israel o que el Salterio iba a desarrollar a lo largo de los salmos. Vean ustedes el Salmo 1, cómo comienza diciendo bienaventurado el varón. Noten el Salmo 2, cómo termina en sus últimas 2 líneas. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora vayamos un poco más rápido. El Salmos 1 presenta y utiliza figuras y está referido, direccionado hacia una persona de manera individual. El Salmo 2 está involucrando a un grupo, a naciones, a pueblos. No es de manera individual. Si no, vean ustedes cómo comienza el Salmo. Bienaventurado el varón. No dice bienaventurada la congregación, porque está dirigido de manera individual. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y este que medita en la ley de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Comienza la figura, representa al individuo bajo la figura de ¿qué cosa? De un árbol. Además utiliza la expresión de corrientes de agua. Y en tercer lugar hace alusión de que ellos descansan en el santuario. 3 elementos sumamente importantes en el Salmo 1. En el Salmos 2 ahora sustituye el lugar de las figuras de manera individual y del lenguaje metafórico que utilizó, del árbol, de las corrientes de agua,
ustedes van a encontrar que son sustituidas ahora por personas. La hojarasca, que en el Salmo 1 dice que los impíos serán como el tamo que se lo lleva el viento. En el Salmo 2, ¿quién es el talmo? Las naciones que se amotinan contra su ungido. ¿Quién es el justo? En el Salmo 2, que es, en el Salmo 1 es el árbol, pero en el Salmo 2 es su ungido. ¿Están captando la relación entre uno y el otro? Y luego ustedes observarán que de igual manera, ahí aparecen ahora las naciones, aparece el ungido, pero entonces también aparece las alusiones del santuario, pero ahora toma el lugar de las corrientes de agua como Sión, el monte de Sión, donde reina su ungido. Es decir, hay una relación entre una y la otra. Quiero ir ahora a las palabras o a las palabras que en el Salmo 1 resaltan. Dice que el justo que medita en la ley de Jehová día y noche es como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas hojas no caen. Vayan conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 17. Jeremías, el capítulo 17. Antes de leer este pasaje, quiero situarlos en un contexto. Cuando el profeta Jeremías escribió esto, en el horizonte se avisoraba la inminencia de una fuerza extranjera. Dios le había dicho en Jeremías 7 que por sus pecados iba a venir un pueblo extranjero. Los babilonios amenazaban, se miraba ya en el horizonte, pero ellos no creían que eso llegaría. Como nosotros, cuando leemos la palabra de Dios y nos vamos a Mateo 24 en el sermón o discurso, como se le llama, del monte, y Jesús decía: y habrán pestes. Pero nadie imaginó lo que esa palabra encerraba. Hasta ahora que la vivimos en pleno siglo XXI. Por misericordia el Señor no le detalló todo a los discípulos, sino si hubieran muerto del susto antes de lo que nosotros podíamos vivir. ¿Comprenden el amor de Dios en eso? Nosotros leemos eso, pero en aquel tiempo cuando el Señor Jesús declaró eso, estaba encerrado, miró todo el futuro, lo que iba a venir, nos miró a nosotros con mascarilla, lavándonos las manos, haciendo tales cosas, etcétera. Miró el futuro, vendrán pestes. El pueblo de Israel sabía que venía Babilonia, pero no esperaban que fuese tan pronto. Y ahí en Jeremías, el capítulo 17, bajo ese contexto de peligro, de amenaza y de muerte, ¿se imaginan ustedes lo que se vive en un asedio? Lo que se vive bajo realmente una situación de guerra. Familias no solamente separadas cuando son hacia el cautiverio llevadas. No solamente muerte repentina, hay dolor, hay llanto, hay angustia, hay desesperación, hay impotencia. Y siempre el ser humano dice: Señor. Bajo esa figura, Jeremías 17 dice, versículo 7: bendito
el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar su fruto. Porque es bendito el que confía en Jehová. ¿Dónde reside su fuerza? ¿Dónde descansa su fortaleza? ¿Dónde está la seguridad del hombre que confía en Jehová? El Salmo 1 lo respondió: porque medita en la ley de día y de noche. Esta es una cita directa del Salmo 1. Frente a un peligro inminente, frente a una amenaza de muerte, bendito el que confía en Jehová, porque medita en la ley de Jehová. Esta pandemia tiene paralizado al mundo, pero no debe paralizar a la iglesia. Debe haber una diferencia. No podemos ser presa del miedo como el mundo. Los egipcios no conocen a Dios. Ellos no tienen la ley de Jehová. Ellos no conocen las promesas de Dios. No saben por experiencia quién es Dios. Nosotros sí sabemos quién es Dios. Sabemos que tenemos un Dios real. Bendito el hombre que confía en Jehová, porque en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa meditar en la ley de día y noche? Que abraza el pacto, que obedece el pacto. Deuteronomio, el capítulo 4. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 4. Yo quisiera que esto se dijera de la Iglesia Adventista en la Misión Central de Nicaragua. Deuteronomio 4:7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación hay grande que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quién? Y a los hijos. Creo que debemos pedir primero perdón a Dios. Nosotros hemos ignorado, rechazado, sea por prejuicio o por lo que sea, hemos rechazado la ley de Jehová, los estatutos, cuando nosotros no obedecemos lo que Dios ha dicho. Muchos ponen su confianza en la vacuna. No, yo ya estoy vacunado. Podrá ponerse 100 vacunas, pero si usted no cambia del estilo de vida, siempre estará expuesto. ¿Por qué el COVID ataca los órganos, los inflama? Esa es la propiedad del COVID, inflamar los órganos. Por esa razón usted pierde el olfato, porque se inflama. Por esa razón pierde el gusto, porque se inflama nuestro sistema. Por eso nuestro estómago sufre, porque está inflamado.
Y cuando uno come carne, se inflama. Y eso es propiedad adecuada para que el COVID trabaje. ¿Me estoy dando a entender? Por mucho tiempo Dios ha hablado a su pueblo. La sierva del Señor dijo que en un momento se iba a indicar cuándo su pueblo iba a dejar de comer carne. ¿Creen ustedes que se va a poner un letrero en el cielo que se diga: ya es la hora, no comer carne ni nada derivado de animal? Esta es la señal. Se ha expandido el COVID, pero su pueblo debe hacer diferencia. Que Dios diga: tengo un pueblo en Nicaragua, en la misión central hay un pueblo que ha tomado una decisión. Hay un pueblo que es diferente. Sí, algunos se enferman. A nosotros ya 2 veces nos ha dado, pero no hemos tenido consecuencias, porque Dios es fiel en su pacto. No digo que algunos no se van a morir, porque en la providencia de Dios, Él conoce el futuro y recoge a sus santos sabiendo lo que va a venir. Así que, hermanos, no podemos cumplir la misión dentro del templo. No podemos cumplir la misión a la distancia, encerrado, escuchando a través de las redes, aprovechando todo este sistema y tratar de justificar diciendo: yo estoy adorando a Dios, yo estoy aquí sirviendo al Señor. No. Bendito el hombre que confía en Jehová. Tenemos que aprender ahora, en esta experiencia dura y difícil, sentir, experimentar que Dios es fiel. Tengo una madre que es diabética. Recientemente pasó una operación de una prótesis en su cadera. Segunda operación de esa naturaleza. Pero hoy está adorando a Dios en el templo ahí. Y solo estaba esperando el proceso. Ella tiene un dicho personal: nada sucede sin la voluntad de Dios. Tiene 78 años. Hermanos, estamos en un momento difícil. Y a veces hemos agrandado el COVID como los israelitas cuando fueron a la tierra prometida. Las ciudades son amuralladas. Hay gigantes ahí. La tierra abre su boca y traga a sus moradores. Es terrible. A veces como líderes nosotros le hemos infundido, en vez de aliento, en vez de palabra de Dios y del espíritu de profecía, le alimentamos el temor. No, hermanos, Dios es real y existe. Y el mismo Dios que estuvo con Israel en el desierto está con nosotros. Dios no ha muerto. Bendito el hombre que confía en Jehová. Viene el calor y lo resiste. Viene la sequía y sus hojas no caen. Quiero ir terminando representándoles 2 cosas. Vamos a ir a Génesis 49. En Génesis 49 hay una bendición que Dios da
cuando describe a José. Y quiero a través de la experiencia de José representarlos a ustedes. Génesis 49, versículo 22. Rama fructífera. ¿Cómo le llama? Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una ¿qué? Junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. ¿Recuerdan lo que decía Jeremías 17? Que cuando venga la sequía y el calor. ¿Recuerdan Salmo 1? Junto a corrientes de agua y sus hojas no caen. Ahora vean Génesis 49, versículo 23. Le causaron ¿qué cosa? Le lanzaron ¿qué más? Lo aborrecieron ¿quiénes? Pero ¿cómo se mantuvo su arco? Hermanos, ustedes y yo vamos a sentir el dolor y la angustia. En el trayecto muchos perecerán, pero nuestra hoja no debe caer. Si meditamos en la ley de Jehová, a pesar de la influencia externa, su arco se mantendrá firme. Génesis, el capítulo 26. Génesis, capítulo 26. Versículo 1. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de ¿quién? ¿Hubo hambre en la tierra en el tiempo de Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando hubo hambre? Fue a Egipto. ¿Qué hizo Elimelech? Noemí y sus hijos cuando hubo hambre en Belén. Fue a Moab. Aquí hay hambre en la tierra. En tiempo ahora de Isaac. Isaac había pasado por una prueba terrible a los 17 años. Su padre había escuchado una voz que le dijo: dame tu hijo, tu único, al que tú amas, se llama Isaac, y entrégamelo en el monte. Isaac sostuvo las manos de sus padres. No le dificultó el camino. Aun cuando le preguntó subiendo: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Cómo decirle: hijo, tú eres el cordero? Pasó por esa experiencia Isaac. Y ahora, muchos años después, había hambre en la tierra. Isaac pensaba como su padre regresar a Egipto. ¿Cómo yo sé eso? Vean el versículo. Leámoslo completo. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Pero Señor, no llueve, está seco, no hay trabajo, la tierra está partida. ¿Cómo tú vas a cumplir esto? Es ahí donde entra si vamos a creer la palabra de Dios o no. Es ahí donde entra la fe.
Voy a obedecer a Dios, aunque me parezca ilógico, aunque no me parezca científica su idea, aunque no sea verificable a través del proceso científico. Voy a obedecer a Dios. Algunos médicos científicos dicen, esas porciones de remedio natural, ¿qué garantiza? ¿Cómo pueden ustedes medir que eso es exacto, que tal cosa, que tanto de esto? Estimados, yo no puedo explicar. Lo que sí puedo es testificar que Dios es fiel en el poder curativo de las plantas. Si abrazas la ley de Jehová, Génesis 26. No te vayas a Egipto, esa fue la orden de Dios, ¿verdad? Quédate ¿dónde? En la tierra que yo te diré, donde hay ¿qué? Hambre, donde hay hambre. Entonces vean por favor el versículo 12. Sembró Isaac en ¿dónde? ¿Cuál tierra? Donde había hambre. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Amén. ¿Puede Dios cuidarme aquí en Nicaragua? Amén. ¿Puede poner mesa y pan en el desierto? Amén. ¿Puede Él realmente sostenerme? Amén. Hermanos míos, ha llegado el tiempo de caminar por fe. Se acerca Cristo, ya no de palabras, Maranata, Maranata. Hay que vivir, Cristo viene. Es el momento de testificar. No deseo una iglesia que está aprisionada del miedo. No deseo una iglesia, porque no es el sueño de Dios que yo sea cobijado por el temor y la desesperación. Quiero una iglesia que en el nombre de Dios comience a experimentar lo que es comunión verdadera con Dios, confianza en Dios, pero sí tomar decisiones, un estilo de vida diferente, formas y hábitos diferentes, costumbres diferentes. Y Dios va a bendecir. Así que nuestros jovencitos, en vez de apartar la cebolla, el tomate, el ajo, la chiltoma, hay que comerlos, porque hay vida ahí. Y Dios nos creó para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero la pregunta es, ¿creemos nosotros? Ahora, finalmente, el Salmo 1 y el Salmo 2 son una introducción, pero el Salmo 1 dice que el justo prosperará. ¿Miraron eso en el Salmo 1? Dice que el justo prosperará. Pero hay una situación en el tercer libro de los Salmos. En el tercer libro de los Salmos, que comienza en el número 73, hay una contradicción. David dice, mis pies casi resbalan porque veo la prosperidad del impío. ¿Cómo es que el justo prosperará, pero yo veo que el impío es el que prospera? ¿Cómo yo veo que gente buena es la que muere? ¿Cómo yo puedo ver que gente ahora descansa y muchos sufren a través de esta pandemia? ¿Cómo es que el justo prospera? Y David se preguntaba, Señor, ¿vale la pena ser justo? ¿Vale la pena ser bueno? ¿Vale la pena hacer todas estas cosas? Mira el dolor.
Así como el Salmo 1 es individual o se dirige a un individuo, el Salmo 73 se dirige a un individuo de manera reversiva. Es decir, que en vez de la prosperidad, hay la prosperidad del impío. Y así como el Salmo 2 está hablando de las naciones como el tamo, el Salmo 74 habla de las naciones también, pero habla de que la ciudad de Jerusalén será puesta en oprobio. En otras palabras, hermanos, desde que Jesús dijo que Él iba a regresar, entre su promesa y la realidad de su venida, hay un camino escabroso, a veces angosto, estrecho, con piedras punzantes. En ese trayecto hay dolor, en ese trayecto hay muerte, en ese trayecto hay angustia, en ese trayecto hay problemas y dificultades. Pero si nosotros mantenemos la ley de Jehová en el corazón y meditamos en ella, seremos llamados benditos de Jehová. Quiero terminar con esta ilustración. Me imagino que la ven en sus pantallas, algunos. Si ustedes quieren leerlo con mayor detalle, pueden encontrarlo eso en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2. Se titula Un sueño impresionante. Elena White tuvo ese sueño. Había un grupo de personas que se alistaban para un viaje y ella miró una carreta donde estaban poniendo cosas sobre la carreta. En aquellos tiempos no eran carros, eran carretas tirados por caballos. Así que miró cómo la gente ponía su equipaje y se aprestaba para ese viaje. Emprendieron la marcha, pero en algún momento el camino se estrechó y se dieron cuenta que las carretas eran demasiado anchas para el camino. Así que tomaron la decisión de dejar las carretas, quitar la carga, ponerla sobre los caballos, soltar los de la carreta y comenzar a andar sobre ellos. Ustedes saben que al poner las cargas sobre los caballos se hace más ancho, y a medida que iba el camino, después de cierto tiempo se estrechó aún más. Y ahora los caballos, mientras andaban, por un lado estaba un paredón y por otro lado estaba un abismo. Entonces los caballos, a medida que iban, la parte de su carga pegaba contra la pared y los empujaban hacia el abismo. Miraron que había mucho riesgo, así que soltaron ahora, ¿qué cosa? Las cargas que llevaban sobre los caballos y se subieron ellos sobre ella. Siguieron caminando. Se volvió más estrecho el camino y ahora ellos ni siquiera podían ir sobre los caballos y tuvieron que dejar los caballos. Así que continuaron más bien la senda a pie. Pero en algunas partes notaron ellos que tenían que arrimarse mucho a la pared, pero andaban con calcetas, con zapatos. No era tan seguro, había arenilla, piedras, se podían resbalar, dar al abismo. Miraron que era peligroso, así que se quitaron los zapatos y también se quitaron las calcetas y siguieron caminando a pie, descalzos. Pero mientras caminaban, porque el camino se volvía más angosto, ellos se pegaron a la pared esta vez y extendían sus brazos para caminar a la orilla, muy junto a la pared.
Y a medida que avanzaban ahí, miraron que en la pared blanca había sangre y rastros o huellas de sangre. Les indicaba que otros habían pasado por ahí, porque había sangre. Así que les animó para continuar. Pero llegó un momento en que ya no podían andar solos. Era muy estrecho. No tenían el equilibrio suficiente. El camino era muy angosto, demasiado angosto. Solo estaba la pared y el abismo al otro lado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En esos momentos cayeron cuerdas desde arriba de la pared del muro blanco, una para cada uno, y ellos se sujetaron de esa cuerda. Les ayudó a mantener el equilibrio mientras andaban. Y en el momento cuando el camino se termina y lo separa un abismo y del otro lado un paraje que se miraba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces una voz se escuchó en el sueño que dijo: salta, salta. ¿Quién sostiene la cuerda? ¿Quién sostiene la cuerda? Salta, salta. Jaime Juárez tomó la cuerda y saltó. Cuando cayó al otro lado, qué precioso lo que estaba viendo. Animó a los demás: ¡salten! Pero la voz seguía: ¡salta! ¿Quién sostiene la cuerda? Y entonces se escuchó: Dios sostiene la cuerda. Hermanos míos, el mundo está abrazado por el dolor. Hay llanto en las casas como había en las casas de los egipcios. Hay angustia, temor y desesperación. Pero ahora con el libro misionero nosotros tenemos todavía un mensaje de esperanza. Pero debemos leerlo, debemos compartirlo, debemos vivirlo. Debemos decir: vamos a tomar la cuerda porque Dios la ha enviado. Saltemos en el nombre del Señor. Por fe, hagamos lo que Dios dice. La iglesia que teme a Jehová, que obedece su palabra, no debe temer, porque Dios cumple su promesa. Hermanos míos, bendito el hombre que confía en Jehová, porque aun cuando venga el calor, no se seca, y aun cuando haya sequía, siempre estará verde. ¿Saben cómo terminan los salmos? Y quiero terminar con ustedes ahora con el Salmo 145. Con eso vamos a terminar. Quiero invitarles a ponerse de pie. Cada uno tenga el Salmo 145. Yo espero que al dar la orden de leerlo, lo leamos. Pero por favor, hagámoslo con el sentido de lo que este salmo refleja. Tengan en sus manos el Salmo 145. ¿Creen ustedes en Dios y su palabra eterna? ¿Creen que Dios es fiel? Salmo 145, yo leo el primer versículo. Quiero que ustedes lean el segundo. Lo vamos a leer todo el Salmo. Pero por favor, hagámoslo con sentido.
Salmo 145, yo leo el primer versículo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es insondable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Que Dios fortalezca la fe de ustedes, de todos nosotros. Que Dios pueda comisionarlos con su poder. Creamos de que cuando Dios le dijo a los discípulos, los reunió y los envió con autoridad y poder sobre toda enfermedad y sobre todo demonio. Descansemos en autoridad delegada de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Su rostro de mí, mas Cristo clavólo en la cruz, perdón alcancé, su amor me salvó, gloria a Dios hoy.
tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final, las nubes partirse veré, vendrá el Señor, la trompeta oiré, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz, tengo paz con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Cuando mi hijo se debatía en el peligro de perder la vida ante la peritonitis que sufría, mi esposa y yo tomamos una decisión. Si él descansa, danos la fuerza para poder trabajar y arrebatar almas del poder del enemigo, con fuerza, con mayor compromiso. Y si lo dejas vivo, Señor, para que te sirva, de igual manera, ayúdanos para que podamos comprometernos contigo y trabajar con mayor fuerza. Por eso les hablamos así, no porque nos creamos mejores, sino porque la vida también nos ha marcado, porque en experiencia del dolor hemos aprendido, no totalmente, porque siempre hay que aprender. Cada uno va a tener su propio drama, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Padre, escucha la oración de tus hijos. Algunos queremos decirte perdona nuestra incredulidad. No pretendemos hoy obtenerla de la noche a la mañana, pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz como lo hizo Isaac, a obedecerla como hizo Abraham. Y al hacerlo, te pido que nos sostengas en medio del calor y de la sequía como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hay personas con dolor aquí. Hay personas que han perdido seres muy cercanos. Esta iglesia ha sufrido. Sin embargo, permite que sus ojos se abran para que podamos contemplar al Dios de los cielos. Permite que nos volvamos al Pentateuco y a la ley, a los estatutos y ordenanzas, que podamos abrazar el mensaje que Dios le ha dado de hace mucho tiempo a su pueblo sobre la salud. Y permite, Señor, que hoy decidamos cambiar nuestro estilo de vida. En tus manos de amor encomiendo a cada persona aquí. Y al salir de este lugar, impresiona sus corazones. Motívalos para que cada uno de ellos tome decisiones. Cada quien sabe qué reforma en su vida tiene que hacer, qué cambios en su vida tiene que hacer. Dale fuerza de voluntad para hacerlas. Pues lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.